Vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. Espero terminar. Vamos a estudiar 1 de Pedro 4. Vamos a estudiar 2 versículos. Pero antes de comenzar con nuestro tema de hoy, les quería comentar con respecto al proverbio que vimos la semana pasada en Romanos 12:20, donde mencionamos una frase medio extraña que dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y aunque ya lo expliqué, buscando en las versiones que tengo, las diferentes versiones que tengo de la Biblia, leí una versión que se llama la traducción al lenguaje actual, y me llamó mucho la atención cómo traduce esta frase con un dicho que suena más actualizado, y lo dice así: dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y en vez de que diga, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice, así harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces me gustó, se los quería comentar porque se me hace que esta es una forma más familiar de entender este pasaje, de cómo cuando una acción mala de parte de alguien hacia nosotros hará que su conciencia sea movida al arrepentimiento. Ok, voy a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Antes de comenzar con este estudio, quiero aclarar que en la Biblia muchas veces el significado o la intención de una palabra viene dada por el texto. Por ejemplo, la palabra mundo unas veces puede significar el globo terráqueo, pero otras tiene que ver con la filosofía y los valores de este. O sea, la palabra es la misma, pero el texto nos dice cómo tenemos que interpretarla. La palabra salvación no siempre se usa para hablar de salvación eterna. Algunas veces puede referirse a ser sanados o a salir adelante de una situación. Me salvé por un pelito. En este versículo que vamos a estudiar, la palabra juicio no se refiere al juicio de los creyentes para condenación al final de sus vidas, como sí sucederá con los incrédulos. Los creyentes no serán juzgados para condenación, simplemente porque sus pecados ya fueron juzgados en Cristo Jesús, y ellos están libres de culpa y castigo. El juicio que habrá sobre los creyentes, al que la Biblia llama el tribunal de Cristo, será únicamente para darles galardones, premios, según las obras que hayan hecho para Cristo estando en este mundo. Entonces, al juicio al que se refiere Pedro en este verso, va en el mismo tono en el que hemos venido estudiando a lo largo de esta carta, en la que es muy obvio que el sufrimiento era el pan de cada día de esos creyentes. Por lo tanto, Pedro, al referirse al juicio,
se está refiriendo al sufrimiento que estaban teniendo ellos en sus vidas terrenales, a sus vidas con sus aciertos y errores, y juzgados por Dios y disciplinados por Él, como nos dice en Hebreos 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces aquí estamos viendo que una de las características de los hijos de Dios es que estos son disciplinados por Dios. Sus actos son juzgados y Dios permite muchas veces el sufrimiento en nuestras vidas porque hijos somos, no bastardos. Así que, resumiendo, hemos visto que el creyente sufrirá de dos formas en este mundo. Primeramente, por su condición humana, pues porque está sujeto a las condiciones de un mundo caído, que se corrompe cada día más y por lo tanto está propenso a cosas como la enfermedad, la maldad, etc. Cosas que nos rodean a todos los que vivimos en esta tierra. Pero además de estos sufrimientos propios de cualquier ser humano, los creyentes están sujetos a otros más a causa de su fe, los cuales pueden venir por medio de las personas que no están de acuerdo con su voz y su mensaje, o por medio de las pruebas que Dios permita en sus vidas, por este juicio de parte de Dios sobre sus acciones y sus decisiones. Entonces, esto es a lo que se refiere esta parte que leí cuando dije que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, hay juicio de Dios para sus hijos. Y en la segunda parte de este versículo, Pedro hace una pregunta comparativa. Pregunta, ¿qué pasa con los incrédulos? Dice todo el versículo, dice, y si primero el juicio comienza por nosotros los creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Y acaso hay una respuesta a esta pregunta tan tremenda que está haciendo Pedro? ¿O Dios ha dejado que cada uno la responda de acuerdo a su imaginación o de acuerdo a su conocimiento? Probablemente algunas personas pues le han contestado a su modo, pero sobre este punto no hay ninguna duda, porque la Biblia explica ampliamente cuál es el destino de todo aquel que no obedece al Evangelio. Y créeme que la respuesta no es nada agradable. Pablo también trató este tema reconociendo las persecuciones y las tribulaciones que estaban pasando también los creyentes en Tesalónica, otra iglesia. Y agrega que todo estos sufrimientos era parte del juicio de Dios para que los creyentes seamos tenidos
por dignos del reino de Dios. Es decir, aparte de toda la enseñanza que Pedro nos ha dado, Pablo nos agrega que este juicio de Dios tiene como propósito que seamos tenidos por dignos en el reino de Dios, donde también dice que finalmente nosotros tendremos nuestro reposo. El reposo y la falta de tribulaciones y padecimientos está guardado para el cielo. Mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a tener juicios, sufrimientos, padecimientos, pruebas, pero cuando lleguemos allá, llegaremos a nuestro reposo y habremos de haber sido tenidos por dignos del reino de Dios. Dice así en 2 de Tesalonicenses 1, del 4 al 7. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, a lo que ya nos ha explicado Pedro, Pablo agrega que este juicio de Dios es parte de lo que tenemos que sufrir para poder alcanzar nuestro reposo cuando venga Jesucristo por segunda vez. Pero retomando nuevamente lo que les dije acerca de esta pregunta que Pedro deja abierta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Pablo también la contesta en una forma exacta en los siguientes versículos. En 2 de Tesalonicenses 1, del versículo 7 al 9, que es precisamente la continuación de lo que comencé leyendo. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice, en llama de fuego, para dar retribución, fíjate, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí está perfectamente clara la contestación a la pregunta de Pedro de qué pasa con aquellos que no obedecen al Evangelio. Y Pablo nos dice, tendrán una retribución, es decir, tendrán un castigo. ¿Cuál será este castigo? Sufrirán pena de eterna perdición. Serán excluidos de la presencia del Señor y serán excluidos de la gloria de su poder. Esto es tremendo. Esta es una respuesta tremenda y contundente para todos aquellos que piensan que rechazar a Dios no tiene ninguna consecuencia. Y es que a veces, ¿verdad? Nosotros podemos ver a esta gente malvada, pero a la vez indiferente acerca del destino de su alma. La podemos ver viviendo sin Dios y pues aparentemente no les pasa nada. Es más, se ven muy felices en su pecado. Se ven muy felices en su prosperidad.
y piensan que así será siempre. Piensan que Dios, además, pues no se da cuenta de lo que está pasando. Pero no es verdad. Y aunque nuestro paso por este mundo, la cizaña se confunde con el trigo, y los creyentes sufren igual que los incrédulos, nuestro destino final es completamente diferente. En el Salmo 50, Dios habla precisamente de este trato diferente que Dios tiene hacia sus hijos y hacia los que no lo son. A Israel le dice: a ti no te juzgaré, como a las demás naciones, porque tú hiciste pacto conmigo, y los cielos declararán tu justicia. Dice así: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. O sea, nosotros hemos hecho pacto con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y precisamente por esa razón nosotros hemos sido declarados justos. Pero a partir del versículo 16, ya Dios hace una clara distinción. Asaf, el autor de este salmo, lo parte en dos y comienza a decir: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu mis palabras. Y veías al ladrón. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Y tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí este salmo dice una frase tremenda. Dice: estas cosas hiciste, y yo he callado. Y como yo he callado y no te he hecho nada, pensaba que de cierto yo sería como tú, le dice al incrédulo. El gran problema del incrédulo, que no conoce al verdadero Dios, es que ha fabricado a su propio Dios. Lo ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso, pues, su Dios es corrupto, es corruptible, es un Dios injusto, mentiroso, tolerante, se hace de la vista gorda, puede ser sobornado con 2 o 3 limosnas, voltea a otro lado cuando de juzgar se trata, etc. Pero es tonto pensar que Dios es como cada hombre quiere que sea. Y aunque lo haya deformado en su mente, aunque lo quiera acomodar a su pensamiento y a su forma de ser, esto no quiere decir que Dios sea así o que Dios pueda cambiar. Es más, tampoco quiere decir que por el hecho de no haber hecho nada hasta ahora, no quiere decir que no vaya a hacer algo en contra de ti. Nada más que Él mueve sus tiempos y lo hará cuando Él lo considere necesario. Dice en Hebreos 13:8 precisamente esto: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, el hecho de que el hombre se haga una imagen y semejanza a él mismo, o que crea que Dios es como tal o como cual, esto no quiere decir que Dios cambie.
porque Jesucristo va a ser siempre el mismo, ayer, hoy y siempre. Hacen mal entonces aquellos que creen que por el hecho de pensar en un Dios diferente, Dios va a cambiar. Dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hemos visto que el andar del creyente no es fácil, y aunque su destino final será la salvación, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando en esta epístola, el camino está empedrado. Hay ladrones, hay temporales, y además hay persecución y sufrimiento. A esto se refiere Pedro cuando dice, el justo con dificultad se salva. Como ya vimos, Pablo explicó que las tribulaciones y persecuciones de los creyentes son una demostración del justo juicio de Dios. Y uno de los propósitos de la aflicción son para que seamos tenidos por dignos en el reino de Dios. Así entendemos que aunque el camino esté lleno de abrojos, hay un destino final, un lugar a donde llegar, el cual Jesús, antes de partir, fue a preparar para nosotros, como lo consigna Juan 14, versículos 1 al 3. Antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto quiere decir que el destino de nuestra alma es lo más importante que existe. Nosotros podemos pasar de muchas formas por este mundo, algunos sufriendo cosas realmente indecibles, pasando por cosas muy graves, otros quizás no tanto. Pero si hay algo que nos une a todos los creyentes, es nuestro destino final a partir de que nosotros dejemos esta tierra. Y precisamente para poner un foco de atención en el destino de nuestras vidas, es que Pedro nos hace estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque quiere que pensemos y meditemos que el destino de nuestra alma es la cosa más importante que existe. Como les decía, quizás tú fuiste una persona afortunada en este mundo, que tuviste muchas cosas, como decía Ana Berta, nosotros podemos sentirnos realmente privilegiados por todo lo que tenemos, por el país en el que vivimos, por la situación socioeconómica y cultural en la que estamos viviendo. Son cosas que tenemos que agradecer. No todos han sido afortunados. Pero si hay algo que nosotros tenemos que pensar, más allá de cómo la hayamos pasado aquí, es en el destino de nuestra alma. Por eso Pedro nos hace meditar nuevamente sobre el destino de los que no creen al hacer una segunda pregunta. Él pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tú puedes decir, mira, tal vez para un ateo, para una persona que no le importa ser excluido de la presencia de Dios, pues si en esta vida no le interesó establecer una relación con su creador, pues tal vez después de morir tampoco le afecte tanto el hecho de que le digan
que tendrá una retribución al ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero la Biblia habla de un lugar geográfico, un lugar de estancia final del incrédulo. Así como Jesús, estando en la cruz, le dijo al ladrón que ese mismo día estaría en un lugar específico, en el paraíso, de la misma forma, Dios ha destinado un lugar concreto para todos aquellos que lo rechacen. Y precisamente la última morada hace la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Dice la Biblia que mientras unos abrirán sus ojos en el cielo, otros los abrirán en el infierno. Y esto es tremendo. Pedro está llegando en este punto de su epístola a un punto culminante, ¿verdad? Donde les está haciendo reflexionar a todos los creyentes para que miren a su alrededor y piensen en el destino de todos aquellos que aún no se han reconciliado con Dios. Es tan tremenda esta realidad que Jesús, cuando habló de esto, pues no se anduvo entre las ramas y habló en forma muy seria, personal, concreta, clara y precisa acerca de este tema. Y aunque no es nuestro tema del día de hoy hablar acerca del infierno, sí voy a leer algunos versículos que dijo Jesús acerca de este tema. En Mateo 25, 31 al 34, él dijo así: cuando el Hijo del Hombre, habla de él mismo, ¿verdad? Jesús, cuando Jesús venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Las ovejas en la Biblia son los creyentes y los cabritos en la Biblia son los incrédulos. Entonces aquí habla de que habrá una separación. Las ovejas a sus hijos los pondrá a la derecha y a los cabritos, a los incrédulos, a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice el versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los incrédulos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y concluye Jesús esta idea: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es tremendo. Como les decía, el destino final de las personas es lo que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Y como les decía hace rato, Pablo nos habla precisamente de la retribución que tendrán los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es una enseñanza reiterada en toda la Biblia. En toda la Biblia se está hablando de estos dos destinos para estas dos personas. Pero en el libro de Apocalipsis, Dios contesta más exactamente la segunda pregunta de Pedro: ¿en dónde?
¿en qué lugar aparecerá el impío y el pecador? Y aquí Juan, ¿verdad?, nos habla del destino final. Nos habla del lugar último donde pasarán los incrédulos la eternidad. Y Juan nos habla de un lugar físico llamado el lago de fuego, al cual serán llevados todos los incrédulos que estén en el infierno después de ser juzgados. Es en el capítulo 20 donde el apóstol Juan nos habla de ese momento en que Dios los reprenderá y pondrá delante de sus ojos todas las obras de corrupción, todo el pecado y toda blasfemia de cada persona en contra de Jesús. Ese día saldrá a la luz toda la maldad. Todas las cosas que hicieron serán reprendidas y serán puestas en evidencia delante del trono de Dios. Además, serán exhibidos todos aquellos que en vida se burlaron de Dios y de sus hijos, que tuvieron por vana la cruz de Cristo y pensaron que nada pasaría al vivir en rebeldía. Pero como les dije, Dios escoge los tiempos en el cual Él reprenderá y en el cual Él dará retribución y castigo a aquellos que no quisieron creer en Él. ¿Cuándo será esto? La Biblia dice que esta retribución y castigo será después de que los incrédulos mueran. Así lo dice en Hebreos 9:27, donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres, para cualquier hombre, cualquiera que sea su condición, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ese día comparecerán delante del trono de Dios los grandes y los pequeños, los viejos y los jóvenes, los ricos y los pobres, y todos serán presentados delante de Dios para ser juzgados por su Hijo Jesucristo. Vayamos a la Escritura, en la cual se nos habla de este gran trono blanco ante quien comparecerán todas estas personas. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te acabo de leer cómo será el juicio del incrédulo, el cual será muy diferente al juicio del creyente. Y aunque ambos, creyentes y no creyentes, recibirán un juicio y castigo en esta tierra, al incrédulo, al juicio y al castigo que sufra en esta tierra, se le sumará el castigo eterno, en el infierno primeramente, y luego en su destino final, que es el lago de fuego.
donde tendrán por compañía sempiterna a Satanás y sus ángeles caídos, a las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, y a todos aquellos que se negaron a humillarse ante Dios. Fíjate cómo lo dice en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. A mí me ha tocado escuchar a personas lo suficientemente cínicas, diciendo que ellos no tienen ningún problema en ir al infierno, porque ahí van a estar todos sus cuates. ¿Es verdad? Pero también van a estar Satanás, todos los demonios, va a estar el anticristo, va a estar el falso profeta, y quizá no la vayas a pasar tan bien como tú crees. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, al lugar donde irán Satanás, sus ángeles y las bestias, y tus cuates, será un lugar de tormento. No será una tertulia, ni será un momento de compañerismo. Así hemos visto cómo Dios contesta las dos preguntas que Pedro dejó en el aire. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Y en dónde aparecerá el impío y el pecador? Las dos preguntas están suficientemente respondidas en la Biblia. Y mira, si a ti como creyente las respuestas a estas preguntas no te mueven a procurar y a orar por el destino de aquellos que aún no conocen a Dios, nada te moverá. Tal vez de tanto oír esto, pues ya te volviste insensible o ya dejó de importarte. En ese caso, pues ya no hay nada que hacer. Definitivamente Dios no cuenta contigo. Pero si tú todavía tienes un cargo por los que aún no se han reconciliado con Dios, si todavía te interesa la salvación de su alma, entonces olvida el tiempo que no invertiste en orar por ellos. Olvida las oportunidades que dejaste pasar para no hablarles de Dios. Sacúdete tus dudas y aprópiate del poder del Evangelio y haz un plan. Define a quién le vas a hablar de Cristo y ponte a orar desde hoy por esta persona. Si realmente está en tu corazón hacerlo, Dios se encargará de los detalles y te dirá cuándo y cómo hacerlo. Dice el versículo 19 de 1 de Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Anteriormente Pedro nos había dicho: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ahora nos dice a modo de colofón: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A mí me parecen hermosos los tres consejos. No te avergüences, encomienda tu alma a Dios y haz el bien. Son consejos muy adaptables para todos aquellos que procuramos hacer las cosas bien, que queremos ser mejores cada día y servir a Dios con nuestras vidas.
Dentro de todas las vicisitudes que vamos a pasar, siempre es importante mantener la frente en alto como un creyente orgulloso de lo que es y cree. Como dijo Pablo, dándole la gloria a Dios por todo, y al mismo tiempo sabiendo que si estamos haciendo la voluntad de Dios, inherentemente estamos haciendo el bien. Ya vimos que a veces esto no le agradará mucho a la gente y de muchas formas nos lo harán saber. Pero esto no debe disuadirte de tu intención de hacer el bien, sino al contrario, que la oposición de los demás sea tu acicate para seguir adelante. Por eso Pedro nos recuerda que en esta lucha no estamos solos y que nuestro andar todo el tiempo encomendemos nuestras almas a aquel que es nuestro Creador, poderoso y glorioso, grandioso, ¿verdad? Creador de nosotros y de todo lo visible y lo invisible. Pero además, agrega Pedro, Dios es fiel. Esto quiere decir que Él cumplirá su palabra, lo cual puede ser muy bueno para aquel que se ha puesto del lado de Dios, porque recibirá todas las bendiciones que Él ha prometido dar. Pero también puede ser muy malo para aquel que no se ha sometido a Dios, porque recibirá las maldiciones que Él ha prometido dar a todo aquel que no crea en Él. Y esto no cambiará, porque Dios es fiel a sí mismo y lo seguirá siendo siempre. Desde el momento en que lo necesitabas, Dios fraguó un plan y vino a buscarte, y entonces hizo todo lo necesario para darte salvación. Así que Dios es fiel y Él se compromete a guardarte del mal. ¿Por qué? Porque Él cumplirá todas sus promesas. Porque dice la Biblia que fiel es el que prometió. Así lo dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatá, el Señor viene.